En la actualidad, las grandes empresas se distinguen no solo por su calidad, costo y entrega, sino también por su alta responsabilidad social en el cuidado del medio ambiente, seguridad y salud de sus trabajadores. Buenos días, mi nombre es Marco García, líder del equipo ¡Guardianes de la Salud! Y venimos representando a ¡Denso México! Introducción. Denso México está localizado en el estado de Nuevo León, dentro del área metropolitana de Monterrey, una planta ubicada en el municipio de Apodaca y otra planta ubicada en el municipio de Guadalupe. En Denso fabricamos partes automotrices y estos son nuestros principales clientes. Además contamos con ISO 14001, Industria Limpia y programa de autogestión en seguridad y salud. En el año 2007 participamos 237 círculos y grupos de trabajo. Organización y planeación. Analizamos un caso de estudio por cada división de Denso México, con la participación de Edith, Departamento Médico. Ramón, Producción. Alex, Seguridad. Osvaldo, Ingeniería. Y un servidor, Marco Seguridad. Se siguió un plan general para analizar cada caso, aplicando la metodología del círculo de mejora ergonómica, el cual consta de Análisis Rula. Análisis de cargas. Análisis antropométrico. y estándar ergonómico básico. Nuestro tema es salud ocupacional, el cual abordaremos a través de la siguiente metodología. Introducción a la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Es adaptar el medio ambiente de trabajo a los trabajadores, y la falta de ergonomía ocasiona desórdenes musculares como tendinitis y lumbalgias, Pero ¿cómo nos afecta como asociados? con daños a la salud, recuperación tardía y limitación física, Y a Denso, en los índices de productividad, seguridad y costos de compensación. Herramientas de análisis. herramienta número 1, Análisis Rula. Evalúa postura, actividad muscular y peso. La postura se divide en dos grupos, A y B. Grupo A para brazo, antebrazo, muñeca. Grupo B para cuello, tronco, pierna. Cada grupo obtiene una calificación. Se califica además la actividad muscular y el peso. Los resultados se vacían en tabla, obteniendo una calificación final y especificando sus contramedidas. En conclusión, El resultado final 4 nos dice que hay riesgo y necesitamos hacer cambios en el proceso para obtener una calificación aceptable de 2. Herramienta número 2, Guía Técnica de Cargas. Análisis aplicado al manejo de objetos pesados. Considera 8 factores, de los cuales los primeros 6 se introducen en una fórmula matemática, donde para obtener el peso aceptable se deberá multiplicar el peso actual por la población protegida, por la altura de la carga, como lo vemos en este ejemplo, por el factor de giro, aquí lo vemos en una persona desde arriba, por el tipo de agarre, el cual puede ser bueno, regular y malo, y por la repetición. El resultado es que el peso a cargar deberá de ser igual o menor al peso aceptable con un índice de levantamiento de 1, considerando el traslado. en conclusión, Al reducir el peso a límites aceptables se reduce el riesgo de lesión lumbar. Herramienta número 3, Análisis Antropométrico. Son las medidas de las partes del cuerpo de los asociados. En el 20% de los asociados se sumaron 6 medidas: altura de rodilla, codo, hombro, ojo, largo de brazo y antebrazo, obteniendo las medidas para adecuar los puestos de trabajo, considerando la persona más crítica, el tipo de trabajo y parámetros intermedios. En base a esto desarrollamos el estándar ergonómico básico. ¿pero qué es lo que incluye, Edith? Altura de mesa, alcance de herramientas máximo, óptimo, acomodo de partes nivel superior, nivel inferior y altura de inspección visual. Vistas las herramientas de análisis, veamos el diagnóstico de las enfermedades ocupacionales de Denso México. ¿Y qué problemas hay, Marco? Tomamos en cuenta las quejas de dolor en muñecas, brazos y espalda, los cuales son síntomas de enfermedades ocupacionales. ¿Qué enfermedades existen? Encontramos que había desórdenes musculoesqueléticos y dermatitis. ¿Y cuáles son los principales? Los principales desórdenes eran tendinitis y lumbalgias. ¿Pero dónde ocurren? Hicimos una gráfica de Pareto de ambas plantas, encontrando que las líneas de producción de BCT, tablero de instrumentos y planta Guadalupe eran las áreas de mayor incidencia, por lo que atacaremos los problemas de tendinitis en planta Apodaca y de lumbalgias en planta Guadalupe. Entonces, ¿abarcaremos ambas plantas, Marco? Así es, Ramón, porque los guardianes de la salud ¡Podemos hacerlo! Iniciemos el análisis de los casos en planta Apodaca. definamos la lesión a resolver. ¿Qué es la tendinitis? Es una inflamación de los tendones que limita los movimientos de las extremidades y las posturas del cuerpo. ¿Y dónde ocurre? El BCT y el cambio final. ¿Cuándo ocurre? Al adquirir malas posturas, realizar movimientos repetitivos y aplicar fuerza. ¿Cómo nos impacta? En la salud de los asociados y costos de compensación. En conclusión, Afecta la seguridad, la eficiencia y productividad. determinación de la mente de planta Apodaca. Debido al impacto que mencionamos, es necesario hacer. Nuestro objetivo es reducir a 0 los casos de tendinitis en el año 2007. Nuestra meta es Específica, eliminar la tendinitis. Medible, tener 0 casos. alcanzable, trabajando en equipo, aplicando nuestras herramientas. Relevante, mejorando la salud de los trabajadores cumpliendo con las metas de la compañía. Temporalizado en diciembre de 2007. Diagnóstico de las causas en planta Apodaca. En base a nuestra lluvia de ideas y considerando principios ergonómicos, encontramos 7 causas potenciales. 1. Peso del material. 2. Altura de la estación de trabajo. 3. Condición de canastas. 4. Inclinación del rack de recibo. 5. Altura del rack de almacén. 6. Altura del atornillador. 7. Alcance del soplador. Seguimos un plan de investigación basado en la metodología ergonómica. Análisis ergonómico de las causas. Causa potencial número 1, peso del material. Nuestro objetivo fue verificar si el peso del material de la canastilla es un riesgo de lesión. Basado en la hipótesis de si se reduce el peso, se elimina el riesgo. Nuestras actividades de investigación fueron: número 1, una guía técnica de cargas. Número 2, ver la posibilidad de disminuir el peso, obteniendo un índice de levantamiento de 1.4, fuera de una situación ideal que es 1.
por lo que podemos concluir que el peso sí es un riesgo y por lo tanto es una causa raíz. ¿Y qué fue lo que hicimos, Ramón? Nuestra acción preventiva, Edith, fue verificar con los departamentos de ingeniería y de producción ver la posibilidad de reducir el peso. Siendo que esto afectaba el sistema de producción y de inventarios, se adecuó la situación, que en lugar de llevar 9 piezas, lleve solo 6. En conclusión, al reducir el peso, eliminamos el riesgo, por lo que eliminamos el riesgo. Causa potencial número 2, altura de la estación. Nuestro objetivo fue verificar si la altura de la estación puede generar un riesgo, basados en la hipótesis que a una menor altura se disminuye el riesgo de la lesión. Nuestras actividades de investigación fueron, número 1, medir la altura de la estación, y número 2, realizar un análisis RULA, obteniendo una calificación de riesgo 4. Con esto concluimos que los asociados adoptan malas posturas y por lo tanto es causa raíz. ¿Y qué fue lo que hicimos, Alex? Nuestra acción preventiva fue reducir en 10 centímetros la altura de la estación, reduciendo así el ángulo de inclinación de los brazos. También se verificaron los resultados nuevamente con análisis RULA, obteniendo una calificación aceptable de 2. Con esto concluimos que los asociados ya no adoptan posturas adecuadas, por lo que eliminamos el riesgo. Causa potencial 3, condición de la canasta. Nuestro objetivo fue verificar si la condición de la canasta representa riesgo de lesión, basado en la hipótesis que las canastas dañadas presentan mal agarre. Nuestra actividad de investigación fue verificar la condición de la canasta, utilizando una guía de verificación, dando como resultado 5 canastas dañadas con mal agarre y mala postura de muñeca. Con esto concluimos que la condición de la canasta representa un riesgo y por lo tanto es causa raíz. ¿Y qué fue lo que hicimos, Edith? Como acción preventiva, Ramón, se repararon las canastas dañadas, se implementó un plan de mantenimiento preventivo y la compra de nuevas. Verificamos resultados donde ahora todas las canastas tienen buen agarre y buena postura de muñeca. Con esto concluimos que mejoramos la condición de la canasta y que eliminamos el riesgo. Causa potencial número 4, inclinación del rack de recibo. Nuestro objetivo fue verificar si la inclinación del rack generaba riesgo de lesión, basados en la hipótesis que los asociados adoptan malas posturas para tomar el material. Nuestras actividades de investigación fueron 1. Revisar el diseño del rack, 2. Un análisis RULA, teniendo como resultados que los rieles estaban íntegros, la caída del rack no era suficiente, por lo que los asociados adoptaban malas posturas para tomar el material, requiriendo cambios. Con esto concluimos que la inclinación del rack genera riesgo de lesión y por lo tanto es causa raíz. ¿Y qué fue lo que hicimos, Marco? Nuestra acción preventiva, Ramón, y después de realizar pruebas de deslizamiento, fue aumentar la caída del rack en 11 centímetros. Verificamos los resultados con el estándar ergonómico básico y un análisis RULA aceptable de 2. Con esto concluimos que los asociados adoptan posturas adecuadas y que eliminamos el riesgo. Causa potencial número 5, altura del rack de almacén. Nuestro objetivo fue verificar si la altura del rack genera un riesgo, basada en la hipótesis de que los asociados adoptan malas posturas al momento de colocar el material en el rack. Nuestras actividades de investigación fueron, número 1, medir la altura del rack de almacén, número 2, realizar un análisis RULA, obteniendo una calificación de riesgo 4, indicando que se requieren hacer cambios. Con esto concluimos que la altura del rack sí genera un riesgo y por lo tanto es una causa raíz. ¿Y qué fue lo que hicimos, Ramón? Nuestra acción preventiva, Edith, fue cambiar la colocación de las canastas del primero al segundo nivel. Ahora en lugar de estar a 54 centímetros se encuentran a 82 centímetros. Se verificaron resultados en base al estándar ergonómico con una calificación RULA aceptable de 2. Con esto concluimos que los asociados adoptan posturas adecuadas y que eliminamos el riesgo. Causa potencial 6, altura del atornillador. Nuestro objetivo fue verificar si la altura del atornillador representa riesgo de lesión, basado en la hipótesis que si disminuimos la altura, se disminuye el riesgo de lesión. Nuestra actividad de investigación fue, número 1, medir la altura del atornillador, 2, realizar un análisis RULA, obteniendo una calificación de riesgo 4. Con esto concluimos que la altura del atornillador representa un riesgo y por lo tanto es causa raíz. ¿Y qué fue lo que hicimos, Edith? Como acción preventiva, se disminuyó la altura del atornillador de 155 a 130 centímetros. Verificamos resultados con el estándar ergonómico básico y obteniendo una calificación RULA aceptable de 2. Con esto concluimos que al bajar la altura mejoramos la postura y por lo tanto eliminamos el riesgo. Causa potencial número 7, alcance del soplador. Nuestro objetivo fue verificar si la altura del soplador puede generar un riesgo, basados en la hipótesis que a una menor altura se disminuye el riesgo de la lesión. Nuestras actividades de investigación fueron, número 1, medir la altura del soplador y número 2, realizar un análisis RULA, obteniendo una calificación de riesgo 4. Con esto concluimos que los asociados adoptan malas posturas, por lo tanto es causa raíz. ¿Y qué fue lo que hicimos, Alex? Nuestra acción preventiva, Marco, fue colocar el soplador dentro de los límites ergonómicos, desde 129 hasta 95 centímetros. Además, se verificaron los resultados con un análisis RULA, obteniendo una calificación aceptable de 2. Con esto concluimos que los asociados ya no adoptan posturas inadecuadas, por lo que eliminamos el riesgo. Como resultados alcanzados en planta Podaca, alcanzamos la meta de 0 casos de tendinitis en el año 2007 y la mantenemos. Analicemos nuestro caso exitoso en Planta Guadalupe. Definamos la lesión a resolver en Planta Guadalupe. Marco, ¿qué es una lumbalgia? Es el dolor localizado en la parte baja de la espalda. ¿Pero cuándo ocurren? Esto ocurre al adquirir malas posturas y levantar objetos pesados. ¿Y dónde pueden ocurrir? Esto puede ocurrir en las áreas de logística, en las líneas de producción internamente llamadas GM y Nikkei, ya que en estas áreas manejan los rollos de alambre de 40 kilos. ¿Pero cómo los manejan? Estos los trasladan en carritos desde el almacén, levantándolos de forma manual. ¿Y cómo nos impacta? En la salud de los asociados y en costos de compensación. En conclusión, afecta a la salud de los asociados, la eficiencia y productividad.